al país, a todos los amigos de la República Dominicana. Soy Trajano Potentini en esta plataforma digital de televisión, pues desde el primer portal cívico de la República Dominicana. Nos referimos al Vedol Digital para compartir con ustedes lo que serían las incidencias, las expectativas, las proyecciones de este 174 aniversario de conmemorarse pues la independencia dominicana, el nacimiento posteriormente pues el 6 de noviembre del Estado Dominicana. La nación dominicana se organiza jurídicamente con una constitución y se convierte en un Estado, pero estamos conmemorando el 174 aniversario de la independencia nacional. Y pues las grandes expectativas, y reitero proyecciones, vienen dadas o se encuentran siempre alrededor de lo que es esa locución que desde la augusta sala de la Asamblea Nacional pues se dirige al país el presidente Danilo Medina, ya en un año más de su mandato, para pues entonces rememorar o por qué no servir y llevar a la consideración de todos los dominicanos la rendición de cuentas. El artículo 128 de nuestra Constitución, en la letra J, anteriormente el artículo 55, el famoso artículo 55 que escuchábamos que Balaguer era en función de ese artículo, pues que reunía lo que eran esos poderes para los tantos años que tuvo Balaguer como presidente democrático de la nación dominicana. Ahora es Danilo Medina, artículo 128, letra J, es el que hace mandatorio el que tenga no solamente que rendir cuentas, o sea, hacer acopio de lo que ha sido la ejecución del presupuesto general del Estado a partir del gabinete, del gobierno, de las instituciones estatales, y entonces se le hace un legajo, una cantidad significativa de documentos, de papeles, de memorias de ese trabajo, todos los ministerios, y los órganos que tiene pues a su cargo como gobierno central, lo que pertenecen al gobierno, y allí entonces se encargan de hacer esa rendición de cuentas. Por demás, es un día, como dijera el ministro de Trabajo, como anunciara, que no se cambia. Saben ustedes que hay una ley especial que te unifica los días que están en el medio, que son de fiesta, para hacer una especie de puente. Pero solamente puede hacerse esto con aquellos días que no están consignados, que no están previstos en la Constitución. Lo que es constitucional, pues no opera sobre el particular ningún cambio, porque es una fecha que no la prevé ninguna ley especial, sino la Constitución. Entonces, en este escenario es que le corresponde al presidente, primero, la rendición de cuentas, que es para lo que se convoca, para lo que se unifica y se erigen en Asamblea Nacional Revisora. Por eso ustedes pueden observar ahí que tanto el presidente, detrás de nosotros, está el presidente del Senado, la vicepresidenta, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y también el presidente de la Cámara de Diputados. Porque es una rendición de cuentas, unidos los poderes en Asamblea Nacional para ese acto solemne de, en principio, rendición de cuentas, y también se ha estilado de que el ciudadano presidente, además de la rendición de cuentas, sirva, exprese un mensaje de las expectativas, las proyecciones, y por eso vemos entonces que se sirve ese gran menú a partir de los medios de comunicación, de qué esperan los dominicanos, se hacen encuestas, se consultan las figuras, y cada quien pues a partir de su ámbito, de su área de influencia, de su área de interés, pues va haciendo su pedimento de qué es lo que le interesa, que sea abordado, que sea tratado por el presidente dominicano. Al margen, amén, reitero, de lo que es su función esencial principal, que es la rendición de cuentas en los términos del artículo 128 de la Constitución, la letra J, la que hace mandatorio que el presidente pues se presente ante ese escenario solemne para explicar al país qué se hizo con los dineros producto del presupuesto general del Estado en esa administración estatal, sobre todo la parte del gobierno. Ya hay otros estamentos estatales que tienen también su mecánica de cómo hacer esto. En el caso de los municipios, pues también lo hacen a partir de los consejos de regidores, el presidente de la sala capitular, el alcalde,
y también entiendo tienen su mecánica para resolver todo esto en fechas que no necesariamente se corresponden con esta, que es la del presidente. Normalmente pues eso lo hacen los alcaldes y demás en agosto. Pero bien, donde además pues también se opera el cambio de los bufetes directivos, es la fecha que se selecciona. Esta es de rendición de cuentas y de ese mensaje. Es muy socorrido, me parece que es una especie de denominador común, algunos de los pedimentos o de los temas que buscan los dominicanos, que precisan, que quieren y que esperan sean abordados en ese escenario. El tema de la corrupción administrativa, fundamentalmente el de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, el tema de la economía, el combate a la pobreza, porque aún ciertamente cuando se registran pues grandes avances reconocidos a nivel de crecimiento por organismos internacionales en la República Dominicana, no es menos cierto que opera o que ha persistido permanente y constantemente una especie de desfase en lo que es ese crecimiento y en lo que es entonces el bienestar de los dominicanos. O sea, todavía pues continúan y siguen en estado de extrema pobreza una cantidad apreciable de dominicanos que no se corresponden con lo que es el crecimiento. Por eso he dicho, esto ha sido reiterativo, por eso yo he dicho que yo creo que el gran escenario en que tendrá que proyectar una solución ante este problema lo deberá ser eventualmente pues el escenario de la democracia. O sea, la democracia, ver cómo es que va a lograr una redistribución de la riqueza. Es un tema a considerar, a ser objeto y estudio de parte de la democracia, la redistribución de la riqueza, la participación de los dominicanos y dominicanas, de esos beneficios, de ese crecimiento. Habrá que verificar si el modelo económico de un crecimiento sustentado en telecomunicaciones, que son dineros que no se quedan aquí porque es inversión extranjera, en turismo, que también tiene un componente mayoritario de inversión extranjera, en las remesas, que aunque es dominicano, pues están fuera, pero es una cantidad mínima, en la zona franca, que es una especie de economía, si se quiere, de tránsito, que nos deja pues pura y simplemente pues sí, empleo, pero también inversión extranjera. Entonces estos renglones ciertamente están, si se quiere, gobernados por extranjeros, por multinacionales, de las telecomunicaciones, por ejemplo, que yo diría que es de los principales, y no pertenecen, no están en manos dominicanas. De hecho, no tenemos casi ya prácticamente ninguna industria importante. Vemos cómo los empresarios pues colgaron los guantes, entregaron los uniformes y han vendido los rones tradicionales, la cervecería, todas las empresas de trascendencia, de importancia, pues han sido vendidas, y eso entonces genera que no se sientan ese crecimiento per cápita. Entonces siempre los dominicanos esperamos alguna luz alrededor de todo esto. Otro de los temas, a nuestro juicio, que es de trascendencia para nosotros en particular, es lo referido a los aprestos, a las amenazas que se vierten sobre la región sur. Y digo sobre la región sur porque estamos hablando de San Juan de la Maguana, el granero del sur, el centro de la agricultura, el Valle de San Juan, el que tiene las mejores condiciones dentro de esa pobreza, de esa zona deprimida, la más pobre de toda la región sur, donde está Elías Piña, Las Matas de Farfán, Azua, el mismo Baní, pero ya Baní casi aquí, pero el sur profundo, Jimaní, Pedernales. Fíjense que en esa área, las tres provincias prácticamente más pobres de la frontera, pues están concentradas en la región sur, Barahona, Neiva y así sucesivamente. Ese es el componente del sur, que hoy por hoy es el que está más afectado y se está ahora mismo bajo la amenaza de que el mismo pudiera ser explotado por una concesión minera que se le pudiera haber estado otorgando, o que ya se han dado los pasos, a una empresa de nombre la Gold Quest dominicana. O sea, se han dominicanizado, se nacionalizaron para tratar, pero eso es extranjero. Lo de dominicana es que es una extensión de una empresa internacional, que no es que es dominicana, ni son recursos dominicanos lo que están manejando todo esto. Y entonces ya se ha hecho el planteamiento de que se le daba el permiso, lo anunciara el
el ministro de Energía y Minas, y ha habido un rechazo total y absoluto por parte de los diputados de San Juan, Henry Merán, de igual forma la señora Yomaira Mejía, Yomaira Medina también se ha expresado en ese sentido. Muy combativo ha sido también el senador de San Juan, Félix Bautista, quien pues desde ya sometió una propuesta de ley al Congreso a los fines de que sea considerado ponerle una especie de candado a la zona y darle una especie de declaratoria, si se quiere, de área protegida, lo cual sin duda es positivo y tal vez sería lo que dé pues la mayor tranquilidad. Pero esa tranquilidad que hago referencia, si emana de una voluntad política firme desde ese escenario, que lo haga el presidente de los dominicanos, yo creo que eso serviría para llevar entonces un poco de paz y sosiego a todo esto. Y un tema que resulta hasta contraproducente, el que hayan esos aprestos, el que hayan esa amenaza en la región sur, porque desde el año 2007 se creó por decreto del Poder Ejecutivo la unidad de coordinadora de programas agroforestales, una unidad que de mano con el Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando en el desarrollo, en la sostenibilidad de la agricultura, en el componente medioambiental, porque esa es la única posibilidad que tiene de subsistir, de tener algo de calidad de vida que tiene esa región, que reitero es la más pobre de todas, así como también se ha estado hablando pues también del desarrollo del turismo ecológico. Pero en el caso concreto del desarrollo del tema agroforestal, se estarían invirtiendo casi 5.000 millones para los próximos 3 años, o para los próximos 2 años, porque ya lleva casi los 2 años y tanto, lleva casi 1 año ya de esto estarse implementando, son muchas las maquinarias, camiones, se está haciendo un trabajo para el desarrollo de la sostenibilidad medioambiental, para el desarrollo del tema agroforestal. Entonces, no sabemos cómo se le va a explicar al Banco Interamericano de Desarrollo que se va a intervenir con una explotación minera, que se va a cambiar la vocación de provincia, de la agricultura, ¿verdad? De provincia con vocación de agricultura, de agroforestal y eventualmente pues hasta de agroindustria. ¿Cómo se le va a quitar, cómo se va a alejar esa vocación que tiene San Juan para llevarla entonces a una vocación de minería, de depredación, de explotación, de poner en marcha toda una parafernalia diabólica, infernal, para depredar, envenenar los suelos, afectar la flora, la fauna? O sea, todo ello es bien, bien complicado. El que siquiera se piense en esto de cara a esa realidad que está ahora mismo el gobierno dominicano invirtiendo casi 5.000 millones, eso se estaría tirando por la borda, un tema que, reitero, viene de la mano con una organización internacional de carácter regional como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces yo creo que ese sería otro punto también positivo a considerar, el que el presidente dominicano, Danilo Medina, pues también, como lo ha hecho en otras oportunidades, ponga el oído en el corazón del pueblo y se exprese, como lo hizo con la Barrigón en su momento, aun cuando los resultados pues no son los mejores, pero algún avance hubo y por lo menos pues no estamos total y absolutamente cambiando el oro por espejito, aunque casi, pero no totalmente como se estaba. Pero eso llevó a que desde ese mismo escenario, un 27 de febrero, el presidente lo hiciera y llevó por lo menos a levantar una conciencia cívica de los dominicanos, que es lo que ha dado como resultado es que no se explotara posteriormente Loma Miranda, que saben ustedes, se hizo lo indecible, se hizo de todo por también explotarla. Pero ya no ahí por un tema de gobierno que salió adelante, no, el gobierno era que quería y que estaba pues sirviendo de base para la conculcación colectiva de esos derechos, en el caso de Loma Miranda en su oportunidad. Eso yo creo que es resultante de ese despertar cívico, de ese empoderamiento ciudadano que cogió como sustento y como base lo que fue esa socialización que se le dio desde el tiempo de Barrigol, cuando despertó el país, y ha venido también trabajando y confrontando ese tema. Ahora mismo hay personas que están encadenadas y en San Juan pues son marchas constantes y permanentes. Por eso vemos cómo pues desde diversos programas, el programa Laura en Sociedad, un programa de San Juan de la Maguana, otro programa, Síntesis, Sumario, he visto varios programas, otros 2 de la tarde de radio, algo así también,
que han estado de manera combativa los medios de comunicación haciendo su labor, haciendo su trabajo en San Juan de la Maguana. Pero ahora no es suficiente con eso, ni con todas las movilizaciones, el obispo también de la diócesis de San Juan de la Maguana, cómo se han expresado. Reitero también la labor del senador de San Juan, que también pues ha hecho planteamientos y ha tomado acciones con esta propuesta de ley que estaría llevando para que eso tuviera la debida protección. Y diversos sectores de la vida nacional, medios de comunicación, se han expresado. Yo creo que es un clamor general, es un clamor nacional que debe el presidente pues, hacer acopio del mismo y poner de manifiesto su voluntad política de que eso se va a resolver. Creo que debe también referirse al tema de la Odebrecht. Es importante porque el tema de la Odebrecht, si nosotros observamos un índice de transparencia internacional que sitúa de manera paulatina a la República Dominicana con un lugar, un espacio privilegiado desde hace mucho tiempo en la percepción a nivel de corrupción, vamos a ver que el gran detonante de todo este tema, de esa percepción que hoy se tiene, es la socialización, la implosión que hizo el caso de Odebrecht, no solamente en República Dominicana, sino a nivel más que del mundo, del continente, y del mundo también, pero con epicentro en el continente, y yo diría, parte también del continente africano. Hay dos naciones, dos o tres, donde Odebrecht también tenía una operación importante. Pero en un total de 14, 15 naciones que a la hora de nosotros verificar, observar ese índice de percepción de la corrupción en esos países, pues también, al igual que en la República Dominicana, tuvo un aumento, tuvo un descenso en temas de una percepción mayor de corrupción. Por eso creo que el gobierno se debió preparar a hacer mayores esfuerzos con esa explosión que trajo consigo el tema Odebrecht, dándole pues un combate oportuno, eficiente, profundizar, llevar esto hasta las últimas consecuencias, que no era que necesariamente pues este componente iba a disminuir o atenuar la percepción, porque la percepción viene dada en función precisamente de esa socialización importante que le ha dado pues un gran empujón, un gran salto, no solamente en los medios de comunicación, sino la Marcha Verde. La Marcha Verde, y yo creo que pudiéramos decir que son de las cosas positivas que tiene el tema de Odebrecht, que ha hecho que los dominicanos despierten, se pongan más combativos, se pongan más exigentes con este tema que apenas aparecía anteriormente en las diferentes mediciones de manera insignificante, una miseria en términos porcentuales era lo que teníamos de la preocupación de los dominicanos con ese tema. Ya no, ya sale casi conjuntamente con la seguridad ciudadana y con el tema de la economía, que son los más agobiantes y los que están en contacto con ese problema de los dominicanos y dominicanas. En esa alocución, en ese mensaje, en esa rendición de cuentas, nosotros esperamos fundamentalmente eso, y ojalá que también se considere pues exponer el tema de las altas cortes, que desde ya pues debe haber una convocatoria, porque los miembros del Tribunal Constitucional pues ya cumplieron una cantidad de 4 miembros que deben ser sustituidos. Además, aprovechar la coyuntura ojalá que se pueda referir a eso, aprovechar la coyuntura para integrar ahí también a la evaluación y posterior cambio que en diciembre de este año habrá que hacerle a los miembros de Suprema Corte de Justicia, por un tema de economía procesal, y para que no se dé lo que se está dando, que cumplieron desde enero y ni siquiera se advierte que pudieran haber algunos cambios o que se estarían generando las convocatorias. Entonces creo que por razones de esa economía debe considerarse, debe contemplarse que también se hagan las evaluaciones de los miembros de Suprema Corte de Justicia, los cambios que se corresponden, se den y entren entonces a partir de que se venza el periodo de los salientes de Suprema Corte de Justicia, que sería para el mes de diciembre. A grandes rasgos, esas son nuestras expectativas de este 174 aniversario de la Guerra de Independencia, ese salón de la Asamblea Nacional donde se estará pues planteando el presidente de la República con sus proyecciones y llenando las expectativas que se pudieran corresponder con lo propio y particular de ese escenario y de ese discurso. Rendición de cuentas, pero también una locución, un mensaje. Yo creo que hasta aquí pues ha sido nuestra participación. Agradecerle a ustedes el favor de su sintonía y que saben ustedes que esto es para redes sociales,
Así que anímense, vayan compartiendo, vayan opinando, vamos participando en este que es el primer portal cívico de la República Dominicana, el Veedor Digital. Con ustedes, Trajano Potentini, hasta una próxima oportunidad.